Damos la bienvenida desde Proponemos por las Minorías, Proponemos TV. Soy Marta Merelo y me encuentro esta noche acompañada de Dimitri de Fran y Ivonne Ureña. Esta noche teníamos previsto una invitada, un familiar de uno de las personas detenidas en los ya conocidos CIES, Centros de Internamiento de Extranjeros, pero por motivos personales y por posibles represalias, ha decidido no participar en la entrevista. Nosotros respetamos su decisión y por ello queremos de igual manera poder explicar y dar a conocer para muchas de las personas que aún dudan y desconocen lo que se vive dentro de estos centros. Bueno, vamos a empezar primeramente por Ivonne Ureña, quien ejerce aquí en la asociación Nina Pacari, educadora también, y en anterior ocasión hemos tenido la oportunidad de hablar el desempeño de esta asociación en lo que es aquí Barcelona, y a su vez es quien de primera mano le llegan informaciones de las personas que sufren estas detenciones. Ivonne, quisiéramos que tú nos pudieras explicar parte de lo sucedido. Bueno, buenas noches, gracias Marta y Libre por la oportunidad. La verdad es que, como habías mencionado anteriormente, nosotros nos dedicamos mucho al trabajo social, aparte de la reintegración e integración social de la mujer en el mundo laboral. A través de nuestros talleres, pues también damos acogida y apoyo psicológico y emocional. En el transcurso del miércoles pasado, la semana pasada, el miércoles, hubo en el metro del Carmelo, aquí en Barcelona, de la línea de metro 5, a las 8:15 de la mañana aproximadamente, una especie de batida donde la gente normalmente pasaba con su tarjeta, billete del metro, no nació ni siquiera por una falta o alguna sanción, no, simplemente la gente pasaba con su tarjeta y empezaron a pedir documentación. En este lapsus, que hubieron más o menos una media hora, que cogieron a un grupo de personas, aproximadamente del metro del Carmelo se llevaron a 6 personas indocumentadas. Entre eso al esposo de una de mis alumnas, que él se dedicaba podemos decir que legalmente la gente está aquí residiendo, del cual comparto tampoco que ninguno es ilegal, simplemente que está buscando unas mejores condiciones de vida, ha venido aquí por circunstancias de la vida y están de forma ilegal. Tenía un trabajo como muchas de las personas que están ahora viéndonos, y de alguna manera estamos de forma ilegal y tienen actividades laborales, entonces hay que buscar los medios y los recursos para poder subsistir a diario. Entonces él se dirigía a su jornada de trabajo habitual y lo detuvieron por no tener documentación. En principio él no sabía qué era lo que estaba pasando y era como una redada prácticamente, ¿no? En el que se vio envuelto y bueno, se fue y lleva ahí una semana, bueno, ya va a ser 10 días desde el miércoles pasado. Su esposa, mi alumna, ha venido aquí el lunes completamente con su niña, completamente destrozada. Ella ha tenido miedo realmente, ella quería colaborar con nosotros y dar a conocer que no es el hecho, porque cuando tú lo comentas con la gente aquí se quedó sorprendida y dice, ¿cómo? Pero es verdad que siguen aún cogiendo a gente ilegal, o sea, a veces creemos que simplemente por algún delito o una falta y aparte de estar indocumentado, te pueden detener, te pueden retener y te pueden deportar. Y vemos que a pesar de los años y de la lucha constante que los diferentes dirigentes políticos, sociales, asociativos llevamos luchando, realmente se sigue dando estos, los CIES prácticamente, los centros de internamientos para extranjeros, sigue habiendo activamente la persecución, podemos decir, a la gente que está ilegal. Claro, me dicen, algún delito. Muchas personas cuando les comentaba el caso me decían, no, pero no habrá sido simplemente porque iba tranquilo al metro. No, pues sí, yo doy fe de que es una persona que iba a su lugar de trabajo a las 8:15 de la mañana
y el cual pues ha sido víctima de esta redada, batida, no sé cómo se le pueda denominar en términos legales, y la verdad es que nosotros estamos muy sensibilizados frente a esta situación porque mi alumna tiene 22 años, tiene una niña de 3 años que llora cada noche por su papá porque lo echa de menos, y ahora está haciendo el proceso de apelación, no se sabe cuánto tiempo dure este tipo de trámite, y aparte no se sabe cuál será el resultado final. En principio, en los primeros 4 días él estaba desesperado y en su momento dijo, pues para mí entonces mejor que me deporten y nos vamos todos, pero ya van a cumplir el periodo que ahora la ley que actualmente está vigente como la ley de extranjería, que pide que se haga los 3 años de... A partir de los 3 años. A partir de los 3 años la gente puede recién empezar a tramitar su documentación, cosa al cual, sí, por la ley de arraigo. Entonces nosotros, los diferentes movimientos, luchamos y estamos al pie de lucha para que esto realmente desaparezca, porque estamos luchando para que se haga de otra manera, y el sistema, personalmente Marta y Dimitri, para mí, yo creo que mientras más pronto se regularice la situación de un ciudadano inmigrante, yo creo que incluso mejores condiciones para la sociedad y para el propio país sería mi concepto, ¿no? Y yo invito a la gente que tome conciencia, y ya no, porque digo, seguramente si hubiese estado haciendo a lo mejor ebrio en algún estado, en otras condiciones, bueno, tampoco es justificable, pero digo, bueno, dio un motivo, pero es un padre de familia, y como él varias, porque a esa hora la gente se dirige a trabajar, y mujeres y hombres, no solamente ha sido esta persona. En el grupo que él estaba ha sucedido esto, entonces yo intenté mediar para buscar que nos facilitaran más datos y más nombres de personas que entraron en esa redada, pero parece ser que cuando se enteran de que hay todo este tipo de movimiento, no sé cómo llega la información, corre tan deprisa que como que se intenta un poco intimidar a la persona, que no dé testimonio de lo que está pasando. Es por esa razón que mi alumna en este momento no puede estar aquí. A ella le hubiese encantado participar y contarlo de primera mano, porque además ella vino aquí llorando, desesperada, es gente que está trabajando, luchando para pagarse una habitación, sacar a su pequeña adelante, y suceden estas cosas. Entonces son gastos extras, porque también al no tener documentos, pedir un abogado de oficio, y hay muchos trámites detrás que muchas veces desconocemos, ¿no? Y a veces por desconocimiento, pues buscamos lo más rápido, y a veces no damos a veces con gente que realmente nos pueda asesorar correctamente. Entonces yo estoy de verdad tocada por eso, y quiero que la gente tome conciencia de que aún se están dando el internamiento para gente inmigrante. Así es, Ivonne. Nosotros hicimos un llamado de atención en el mes de verano, específicamente en la temporada de verano, en una entrevista aquí presente también, que estuvo presente Dimitri de Fran y Javier Barahona, donde se aconsejaba que las personas que se encontraban en territorio español, que hayan pasado el tiempo reglamentario como turista de los 90 días y que se quedaban prácticamente en el Estado español irregularizados, deberían evitar acudir a las zonas de mayor confluencia de demás personas, como aeropuertos o, por qué no decirlo, a lugares de ocio y diversión, ya que eso podía ser el punto donde mayor control se dé. Se dijo reiteradamente que a los aeropuertos procurasen no ir. A los pocos días tuvimos una contrarrespuesta o contrallamada a que vayan con cautela los ciudadanos a estos sitios antes mencionados, en la cual específicamente se nos acusó de querer tener un rating, tener audiencia, más no que era real lo que se estaba diciendo. Nosotros, cuando damos una información, es porque previo la hemos verificado. Aquí
A mi lado, hacia mi derecha, se encuentra, vuelvo y repito, Dimitri, y él nos va prácticamente a especificar qué son los CIES, estos centros de internamiento, y luego también queremos que nos explique ese llamado de cautela que se dio y que muchos quisieron echar hacia atrás. Gracias, Marta, Ivonne, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, los CIES, los Centros de Internamiento de Extranjeros, son una figura que existe en el ordenamiento jurídico de muchos países, pero en la Unión Europea tiene una forma de cárcel. Le decimos, nosotros los que venimos luchando en contra de los CIES desde el 2009, desde que se aprueba la nueva ley de derechos y deberes de los extranjeros en Europa, en el artículo número 62, en el 61 y 62 me parece que era, crean una prisión para inmigrantes cuando no tienen documentación. Nosotros le decimos los Guantánamos españoles porque es un hueco en la legalidad internacional, en la legalidad europea, en la cual se hace prisión preventiva a una persona que en realidad no está cometiendo un delito, porque en la tipificación española el estar indocumentado no es un delito sino una falta administrativa. Para que nos hagamos una idea, una falta administrativa puede ser aparcar mal el coche. Eso es el equivalente a una falta administrativa. Entonces no tiene lógica que por una falta administrativa una persona ingrese en prisión. En este caso, los centros de internamiento de extranjeros están ideados jurídicamente para que la persona esté comunicable en el momento que se comienza el proceso de expulsión. Pero esta prisión solo se debería dar, inclusive dentro del ordenamiento jurídico español, solo se debería dar cuando el juez cree que la persona va a escaparse ante la orden de expulsión. Entonces, por ejemplo, en el caso de la alumna que tiene un hijo de 3 años, nosotros también una vez haciendo un reportaje delante del centro de internamiento, son 10 años de lucha con esta cuestión, nos encontramos a la salida con una madre española que tenía a su marido que era marroquí dentro del centro de internamiento de extranjeros, que él no tenía documentación, igual tenía una niña de 3 años que todos los días le preguntaba dónde estaba su papá. Pero nos encontramos con este drama humano. En ese caso ya tenemos tiempo constatando que no se mete a la prisión a la persona que tenga posibilidades de escapar, sino a las personas aleatoriamente. Entonces se hacen batidas, existen miles de documentación. Esto prácticamente los que niegan esta realidad que existe el CIE o que están deteniendo a la gente es un poco como negar el cambio climático, ¿no? Son al nivel de Vox, ¿no? Que niegan el cambio climático. Hay realidades sociales que ya no es ignorancia negarlo, sino es mala fe, porque hay una ley donde crea el CIE está físicamente en la zona franca de Barcelona, lo pueden ir a visitar, pero también puede haber alguna mala fe en el sentido de crear vulneración de derechos de gente que se sirve muchas veces, que se vende como abogados, que cobran ante la desgracia ajena, ¿no? Entonces ese nivel de imprudencia también a ellos los puede enriquecer. Es una estupidez pensarlo, y disculpen la expresión, pero hay gente que tiene ese nivel tan bajo de humanidad. Entonces de esa gente ni siquiera tenemos que reparar a hablar, porque ya en un momento tendrán que ser las autoridades las que se encarguen de ello. Pero nosotros ahora tenemos un rival a tumbar, se puede decir, que es la falta de respeto a los derechos humanos por parte de los estados. O sea, nosotros estamos en una lucha contra gigantes, no una lucha contra gusanos. Los gusanos nacen de los cuerpos muertos. Nosotros ahora tenemos que, como colectivo inmigrante, mirar hacia el Estado español y corregir esas cosas que causan un enorme hueco en los derechos humanos. En este caso, el Centro de Internamiento de Extranjeros, yo pude estar en el año 2013, 2011, no me acuerdo bien qué año fue, cuando cambió el gobierno, porque este centro de internamiento los creó una normativa europea y los impuso en el Estado español el gobierno de Zapatero en su segunda legislatura, en el 2009. Ya en el 2013 entra el gobierno del primer gobierno de Rajoy, y tuvimos
un encuentro, un debate con el subsecretario de Migración, me parece que era en ese tiempo, porque van cambiando estos cargos. Sí, sí, sí. Y ellos, ya en el gobierno de Rajoy, hicieron una jugada que era asociar el migrante que está dentro del centro de internamiento al delincuente. ¿Por qué? Porque hasta el momento solo era gente que no había cometido ningún delito, que la estaban cogiendo y la estaban metiendo ahí. Entonces el gobierno del PP hizo algo que se podría considerar deleznable, que era que comenzó a mezclar prisioneros con gente que estaba por no tener papeles. O sea, comenzó a mezclar prisioneros comunes, gente que inclusive tenía delitos de sangre, con prisioneros que estaban ahí por una cuestión de falta de respeto del Estado español a los derechos humanos. Entonces ellos comenzaron a hacerlo a través de la conmutación de la pena. Tú en España, cuando cometes un delito y eres extranjero, puedes conmutar parte de la pena si firmas un compromiso de no retorno y regresarte a tu país y cumplir la parte de la pena. Entonces lo que ellos comenzaron a hacer fue llevarse la gente que estaba en prisión, sacarla y meterla en el centro de internamiento con la gente que no había ni cometido ningún delito. Entonces pusieron a convivir gente padres de familia que fueron agarrados a la salida del metro como él, la pusieron a convivir con delincuentes. Entonces ahí se crea ya definitivamente esa historia, esa leyenda urbana que tú entras a un CIE porque has cometido un delito. Con eso, ante la prensa, ante los medios de comunicación y la opinión pública española, nos dejaron sin piso porque nosotros no podíamos defenderlo sin tener... Se tergiversó tanto que nosotros no podíamos defenderlo porque a la que nosotros decíamos, existen los CIE, ellos decían, es que en los CIE hay delincuentes. Entonces nosotros le decíamos en su momento al ministerio, en la rueda de prensa, le dijimos, ¿cuál es el sentido de coger a una persona y llevarla de prisión al centro de internamiento si ya esa persona está en prisión? Puedes cogerla de prisión y llevarla directamente al avión y te la llevas. ¿Por qué tienes que gastar un dinero del Estado en llevar a...? Porque aparte no vamos a entrar aquí, pero también administrativamente los CIES son un agujero negro en los derechos humanos. Ahí no pueden entrar ni los diputados, ni la alcaldesa de Barcelona, que tiene el CIE en su propio territorio. Ella no puede entrar dentro del centro de internamiento. Entonces es un verdadero drama humano y nos encontramos con dos casos que fueron, esto comenzó a salir por tres casos en realidad. En la Verneda murió un ecuatoriano, después cuando ya hicieron el CIE que está en la zona franca, murió ahí Mohamed Abagui, que era una persona con problemas mentales que había entrado al CIE, un chico que tenía, digamos, deficiencia de... ahora no se dice minusvalía, se dice diferencia de diferencias cognitivas, no sé cómo le dicen, pero estoy tratando de buscar el término políticamente correcto, pero no me sale, para que nadie se ofenda, pero no me sale. La cosa es que él no tenía las mismas capacidades que podía tener un preso común o una persona que estuviera en plena capacidad de conocimiento de dónde estaba, y lo metieron ahí. El resultado fue que Mohamed Abagui nosotros usamos la frase, lo suicidaron, ¿no? Apareció un día ahorcado en la celda, cuando lo fueron a ver ya estaba muerto, al igual que este ecuatoriano. El ecuatoriano, cuando murió, a la familia ni siquiera le dejaron ver el cadáver, le pusieron un cristal y ellos lo pudieron ver a 2-3 metros, no pudieron ver ni siquiera si tenía señales de haber sido violentado en vida. Y después vino el caso de Idrissa Dalo, que inclusive ahora se está haciendo se hizo un documental sobre la vida de Idrissa Dalo y su proceso migratorio, que lo están pasando por diferentes lugares. Si ustedes buscan en internet el documental sobre Idrissa Dalo, lo podrán ver, ¿no? Entonces esto es el marco jurídico en que nos encontramos con el tema de los centros de internamiento. Y es importante que la gente entienda de una vez que tenemos que hacer una lucha por cerrar este tipo de lugares, que en este momento somos una minoría aplastante, o sea, no somos ni siquiera una gota de agua en el océano lo que estamos pidiendo el cierre de estos centros de internamiento, porque la tendencia está yendo al contrario. El populismo de la extrema derecha está haciendo que la gente cada vez criminalice más a los inmigrantes. Entonces, ¿por qué? Porque ahora mismo hay leyendas urbanas que dicen que en el Estado español la gente... se ha hecho una leyenda urbana que la gente cree que los inmigrantes tenemos, bueno, yo no porque yo soy nacionalizado español, pero que los inmigrantes tenemos
más derechos que los españoles. Es una leyenda urbana que se ha creado, cuando inclusive sabemos que hay prisiones para inmigrantes, ¿no? Entonces, de esta desinformación se aprovechan muchos partidos xenófobos como Vox, se aprovechan. ¿Y qué pasa con nosotros? Que nosotros, los que estamos conscientes de esta situación, la que lo vemos, la que vemos que hay un CIE, que vemos que hay prisión, muchas veces vemos información como este video y no reenviamos. No hacemos algo tan fácil como darle clic. Así como cuando vemos un video de un perro que se está cayendo y te ríes, o de una persona que se cae, te ríes y se lo manda a todos tus amigos, también que tenemos que elevar un poco el nivel de conciencia. No podemos pasar toda la vida pensando que el fútbol es nuestra religión y que nos va a sacar de todos los problemas la cerveza. No podemos seguir así. Tenemos que, como inmigrantes, comenzar a tomar un proceso de corresponsabilidad con la ciudad, con la sociedad, y comenzar a crear esta conciencia. Y muchas veces cuando vemos materiales en este sentido, tenemos que comenzar a reenviar. Reenvíen, no tengan miedo, porque inclusive las personas que tienen miedo, como esta compañera que ya nos ha pasado varios casos que no quieren denunciar, dicen inclusive no, yo no puedo dar mi rostro y todo. Para eso nos tienen a nosotros, que hemos estado al borde de la denuncia siempre, tratando de denunciar, pero no podemos hacerlo sin la ayuda de la gente, sin esas personas que le dan clic a reenviar, al me gusta. No podemos hacerlo porque estamos solos. Nosotros no somos gente que cobramos por esto. Exactamente, Dimitri. Yo podría acatar también una cosa de que es lo que decíamos, ¿no? La falta muchas veces de conciencia o de visualización, o que te toque vivirlo realmente directamente. Para mí, mi alumna es miembro de la familia de Lina Pacari. El que te venga a contar, porque hay cosas que muchas veces no las callamos, o por miedo, o por temor, ¿no? Te haces partícipe, te involucras, y yo también quiero hablar desde ese punto. Yo soy inmigrante, y aunque lleve aquí 20 años, estoy cotizando, pago mis impuestos, tributo como todo, y por lo tanto, así mismo como tengo unos derechos, unas obligaciones, pues también yo creo que tengo derecho a protestar por lo que no estoy conforme. Y una de las cosas es, reafirmo también lo que tú has dicho acerca de que el compartir, muchas veces que nos toca, ¿no? Compartir y dar a conocer y ser portavoz muchas veces del que no puede hablar. Porque a lo mejor mañana nos critican, nos juzgan y ya nos señalan por estar haciendo ese tipo de denuncia o pegando este grito porque al final yo digo siempre, yo tengo un trabajo, estoy donde estoy legal, tengo una estabilidad un poco económica, puedo decir, estoy ubicada socialmente, pero mi lucha nunca me va a dejar de ser quien realmente soy, de dónde vengo, lo que he sufrido, lo que he luchado y el espacio que me he ganado a base también de esfuerzo. Y entonces el que te lleguen esos casos y muchas veces buscar la gente que nos apoye para poder denunciar, creo que podemos cada día crecer y formar equipos más grandes donde se denuncie todo lo que está pasando. Sobre este caso y sobre otros casos más, que si un día nos podemos hablar con mucha más gente y mucha más historia, sobre todo con nosotros los inmigrantes. Así es, nosotros damos hincapié, ya que muchas veces en el transcurso de los años, la persona que se estabiliza, como bien has dicho, sea económicamente o legalmente en el Estado español o en la Unión Europea, pierde esa empatía de verse reflejado en años atrás la situación, la cual todos hemos vivido a mayor o menor instancia al emigrar a un país. De allí es el llamado de cada uno de los que nos encontramos aquí, de las personas que en este momento a través, como pueden ver, estamos visualizando en los móviles, compartiendo este video para que llegue a la mayor cantidad de personas posible y que realmente tomen nota y que a su vez den esa información que al día de hoy, en el año 2020, sigue habiendo expulsiones en el territorio español. Esto no se trata de un bulo que circula en redes sociales, de una mentira, de tratar de captar personas. No, nosotros llevamos detrás un asesoramiento legal de abogados especializados en emigración y que día a día estamos ahí en constante movimiento, informándonos de cambios que generen un mejor beneficio para la clase migrante. De allí, del descontento que se ha vivido con la
ley actual de extranjería, hemos lanzado un proyecto, una propuesta, y que aprovechamos ahora con este tema para que Dimitri nos informe de la propuesta que ya el día 22 La presentamos en el se presentó en, ¿me repites? En la ciudad De Sabadell, en cooperación con la FAI, varias entidades de migrantes, y proponemos, en la cual citamos específicamente una de las reformas que se dan en esta nueva ley universal. Es el cierre de los CIES, la supresión del artículo 62 de parte del artículo 61, parece que es el literal C, el literal E, en el cual pedimos la supresión de los centros de internamiento de extranjeros por ser un hoyo negro en los derechos humanos, y el ordenamiento español no puede ir en contra de los derechos humanos. Sin embargo, aquí sabemos que la ley, la justicia, es para el que tiene dinero. El que tiene dinero sale rápido de la cárcel, el que tiene dinero, mira el caso del juez Garzón. El juez Garzón cometió un error técnico en una escucha y terminaron sacando al famoso y poderoso juez Garzón, el juez insigne de la judicatura española, lo terminaron destituyendo por un mal trámite. ¿Por qué? Porque se metió con un poderoso, con un banquero poderoso, estaba en un juicio, ¿no? En cambio aquí puedes faltar el respeto a los derechos humanos, pasártelos por encima, y si no hay nadie del otro lado que reclame, no somos gente de dinero que estamos reclamando esto. Entonces puede seguir esa injusticia durante muchos años. Al final lo único que va a solventar esa injusticia es que nos unamos todos, que hagamos conciencia, que mandemos a la gente este mensaje y comencemos a luchar para cambiar la ley. Entonces nosotros, atrevidos, gente sin poder, gente empoderada sin poder, empoderada de la capacidad que sabemos que podemos tener como personas, lanzamos una reforma de la ley de extranjería. A esta ley que provoca este problema hemos lanzado una reforma. Creo que es la primera reforma en serio que se está lanzando en este sentido. Ha habido otros intentos más o menos de derogación y todo, pero es la primera vez que se está lanzando este nivel, y queremos caminar con esta ley hacia la ciudadanía universal, ¿no? Y queremos que sea una ley en la cual también se vean protegidos no solo los inmigrantes, sino los españoles que les toca migrar a otros lados, porque también nosotros, como parte de una sociedad, tenemos que entender que proteger a los españoles y proteger a los inmigrantes, protegernos todos, nos hace bien a todos. Entonces hemos lanzado esta ley. El día del lanzamiento hubo un sinnúmero de unos cuantos concejales, estuvo la alcaldesa de Sabadell, tuvo representantes de diferentes partidos, diputados, senadores, estuvieron en el lugar. Después también nos reunimos el día miércoles, estuvo Marta, nos reunimos con el delegado de Migración de la Generalitat para ver cómo podemos también hacer el tema competencial, ¿no?, de la ley, porque la ley tiene varios niveles. Tiene el nivel de competencias estatales, comunitario y de las comunidades autónomas y de los municipios, ver cómo podemos solventar eso para llevar una ley madura. Estamos hablando de un nivel de desarrollo intelectual del colectivo inmigrante que es verdaderamente un lujo, ¿no? Que hayamos podido reunir un equipo que haya podido desarrollar esa ley, y que nos pone a los inmigrantes a la vanguardia también de la defensa de los derechos humanos de los españoles, inclusive, ¿no? Ya no podemos seguir siendo ese colectivo que simplemente se defiende a sí mismo, sino que tenemos que ser proactivos en la defensa de los derechos y los deberes de todos en el Estado. Entonces lanzamos esta ley, la estamos negociando, estamos llamando a todas las personas que se quieran unir, a todas las asociaciones que quieran debatir el documento. El documento ¿sigue abierto? Sigue abierto porque tenemos muchas cosas que corregir todavía. Por ejemplo, mira, la otra vez una cosa técnica, ¿no?, se nos pasó, que nosotros poníamos que en un artículo, en lugar de poner delito, pusimos falta, ¿no? Entonces es un debate abierto, y esto se va a debatir hasta el último minuto que esté en el Congreso. Antes de que los congresistas levanten la mano, esto se va a estar debatiendo. Entonces es abierto, tenemos que viajar por toda España, no tenemos dinero para viajar, pero ya veremos de dónde sacamos, y por eso nosotros no le pedimos dinero a nadie. Eso que quede muy claro. Que quede claro. O sea, no estamos pidiendo dinero, ya veremos de dónde sacamos, de nuestro bolsillo, nos endeudamos, todo, pero sí pedimos la colaboración de la gente en el entorno, que difundan. Para ellos es gratis y para nosotros es importante, difundan.
no se queden cruzados de brazos. Eso es muy importante para nosotros, para cambiar esta ley injusta, porque a lo mejor siempre a una sociedad se la comienza destruyendo por su eslabón más débil. Comienzan por los inmigrantes. Nosotros somos el eslabón más débil de la sociedad española. Después van por los jubilados, después van por los precarizados, después van por los que no tienen convenio colectivo, pero siempre van a comenzar si los más débiles de la cadena comenzamos a fortalecernos, los que atacan los derechos humanos, los derechos civiles, no van a tener por dónde coger. Y nosotros vamos a dar lección de empoderamiento a otros colectivos, como otros colectivos nos han dado lección de empoderamiento, como los jubilados nos dan lecciones a nosotros. Sí, bien lo dices, Dimitri, los jubilados marchan en defensa de sus derechos. De igual manera se pide sociabilizar este proyecto, Ley de Ciudadanía Global Universal y Prevención del Desplazamiento por la Emergencia Climática. Se escucha extenso, largo, y lo abreviamos con Ley de Ciudadanía Global Universal, en la cual suprimimos y decimos que vamos a enmatizar y corregir, enmendar la ley actual de extranjería. ¿Por qué se decidió específicamente esto, Dimitri? Porque es actualizada a lo que realmente estamos viviendo. Hay cosas que anteriormente en la ley de extranjería no se tomaba en cuenta. Ha habido un incremento de población y los derechos que se han perdido. Y ha habido un incremento de injusticias. Por ejemplo, la ley, no en su articulado, pero sí en su parte estatutaria, por ejemplo, hace esta traba de 3 años para que una persona se pueda legalizar. Entonces, por ejemplo, esto de aquí, en un principio, fue un experimento que se hizo de parte de los que ven al inmigrante como una mercancía más, como un valor, no como un ser humano, pero cuando se dieron cuenta, oye, que cuando tú traes a un trabajador, traes a una familia, traes a un bagaje, traes una experiencia, traes una persona, no estás trayendo una cosa, no es un gatito chino eso que hace así, es una persona que estás trayendo. Entonces cuando viene con su queriendo traer a su familia, que es el anhelo de todo el mundo, nadie quiere estar lejos de sus seres queridos, ¿no? Entonces muchas veces la desesperación de estas personas por traer a su familia empeoraba la situación porque caía en redes de prostitución, en redes de tráfico de esclavos. Lo vimos hace un tiempo con el tema de Murcia, de las mujeres que estaban en la recogida de la fruta, que las amenazaban, eran musulmanas, que hay un espacio especial en la ley para los temporeros, que es la precarización dentro de la precarización. Los temporeros vienen de cuando había un impasse entre el fin de la esclavitud y el comienzo del capitalismo moderno. Ahí ya se crean los temporeros, ¿no? Entonces, a estas mujeres inclusive se las amenazaba, se les decía, lo que para nosotros los latinoamericanos, inclusive si un español sería impensable, le decían, es que si tú ¿cómo se llama? No te sometes a mí, yo voy a decir que tú estuviste con otro hombre en la recogida de fruta, con lo cual cuando regreses a tu país te van a repudiar todo el pueblo. Claro, te van a doblemente castigadas. Claro, o sea, ellas no solo tienen el tema de ser precarizadas, ser mujeres, sino que también por un contexto cultural, social y religioso, estaban ya no doblemente precarizadas, pero ya poliprecarizadas, ¿no? O sea, ya deberíamos comenzar a usar este término, poliprecarizada, porque no es solo por ser mujer, sino también por la religión, por tu condición de joven, inclusive, por tu condición también. Claro, entonces, y son muchos factores los que hacen esto. Entonces, esos factores son los que hacen que la gente se desespere en venir a España y labrarse un futuro mejor. No nos olvidemos, nunca nos olvidemos que en el mar Mediterráneo pierden la vida entre 1.500 y 1.800 personas al año. O sea, si en este momento desaparecieran 18.000 personas de un pueblo de España, este sería el escándalo más grande. Sin embargo, todos los días, mientras hablamos, seguramente alguien se está ahogando en el mar Mediterráneo y no hacemos nada por solventar esa situación. Entonces, los que no tenemos recursos, tenemos que comenzar a pelear esa situación. Y solo tenemos nuestras manos, nuestra inteligencia, nuestra buena intención. Siempre va a haber elementos parásitos que se metan a transversar la lucha, pero nosotros tenemos que ser más grandes que esos elementos. Y tenemos que contar con todas aquellas personas que quieran hacer el bien.
Por eso reiteramos ese llamado, esa predisposición de las entidades, asociaciones, federaciones y personas de manera privada que quieran colaborar con este documento, con este proyecto que realmente va en beneficio de todos los ciudadanos españoles, sean de nativos o de origen del mundo, porque somos ciudadanos del mundo. Aparte que integrar a los, darle derechos ciudadanos a los inmigrantes, si el inmigrante tiene la capacidad de saber la potencia de sus derechos adquiridos y se vuelve un buen elemento para la sociedad, esto no solo beneficia al inmigrante, sino que beneficia también a todos. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de gente que la están obligando a trabajar en negro, porque no tiene contrato, en algunos casos obligados, y esas personas, si ahora mismo se legalizan, podrían comenzar a cotizar. Y esto aquí garantizaría las pensiones de los mismos que estamos aquí cotizando para el futuro, porque sabemos que España tiene un sistema de pensiones que necesita siempre un mayor aporte de cotizantes, porque España no tiene recursos naturales, no tiene petróleo, no tiene banano, no tiene cacao, lo que tiene es el turismo, pero la principal fuente de ingresos del Estado español son los cotizantes. Y la seguridad social se basa en los cotizantes. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos otra regularización, ingresamos a lo mejor 200.000, 300.000 personas que en este momento están en la economía sumergida, los volvemos cotizantes, ellos serán los primeros que quieren salir de la economía sumergida, porque no hay nada más que desee un inmigrante sin papeles que extraer a su familia, estar con su familia y tener un contrato de trabajo. Claro, y para eso necesita estar legalmente, ¿no? Y entonces, es lo que venimos luchando realmente por estos 3 años que se están pidiendo actualmente para poder reagrupar o tener ellos mismos documentos, porque es una ley impuesta realmente. Nosotros hacemos el debate, mira, por ejemplo, ahora se está debatiendo, oye, que hay gente que nunca soportará que nosotros nos quitemos esa purga de los 3 años encima, ¿no? No comprenden socialmente y para ellos está bien porque es una forma de asustar a los migrantes para que no vengan. Pero nosotros le decimos, oye, pero es que la ley, cuando se hizo una de las primeras creaciones de esta ley fue en el 2001, 2002, con el gobierno de Aznar. Con el gobierno de Aznar, de la extrema derecha que ahora está alimentando a Vox, con el gobierno de Aznar, no había la purga de los 3 años. No había el centro de internamiento como lo conocemos ahora. Entonces, si ahora está gobernando la izquierda, claro, tendríamos ¿qué menos le podemos pedir? Que exactamente. Las promesas remiende sus propios errores que cometió en el 2009 con la ley de Zapatero. Y las promesas de campaña también. Así es. Ivonne, Dimitri, aprovechando y ya casi terminando, vamos a agradecer a las personas que están en directo a través de Proponemos por la Inmigración. También nos felicitan por dar esta información y prácticamente nos dicen que tener ilegalizadas a las personas puede esto incentivar también al odio y a la xenofobia en la sociedad española. Aprovechando que sabían muchas de las personas que íbamos a estar en directo, volvemos y repetimos, no pudimos estar a escuchar de primera voz a la persona que nos iba a dar la versión de lo que está sucediendo, de la experiencia, la mala experiencia que está viviendo, pero a través de Ivonne la hemos escuchado. Muchas personas se han puesto en contacto con nosotros y nos han informado y vamos a aprovechar estos últimos minutos en dar hincapié en algo. Hoy en día, en el 2020, existen agrupaciones e incluso personas que, vamos a ser claras, están haciendo un llamado directo a las personas específicamente de Centroamérica y países que aún pueden venir con la excusa de que vienen como turistas. Tienen la opción de venir con un visado de turismo y la cual se está fomentando a que vengan aquí y se les asegura de que van a tener una entrada al territorio español sin ningún problema, con el único objetivo de llenar sus bolsillos a través de estas agencias que prometen
que no van a ser deportados, que no van a tener ningún tipo de inconveniente con emigración. Yo le diría a Marta, si alguien ve esto en internet, nosotros no tenemos ni que debatirlo, porque eso no es cuestión nuestra. Eso debe directamente la persona que ve eso y que sabe la realidad, coger, mandar eso ahí. Hay diferentes oficinas de la Policía Nacional, inclusive se puede denunciar por internet, por el certificado digital, coger y mandar esa denuncia, porque nadie puede garantizar lo que pasa en la entrada de un país que no tiene visado, porque en muchos casos la entrada es aleatoria. Si yo soy suizo y no tengo necesidad de visado a Ecuador, seguramente en Ecuador no me pongan ningún problema, pero cuando vienes de un país pobre siempre te van a poner problemas. Y eso ya no es solo una cosa, sino que eso ya lo vivimos los ecuatorianos, lo vivieron muchas nacionalidades cuando nosotros hace un tiempo. Nosotros tenemos la experiencia de que ya nos pasó lo que ahora le está pasando a muchas nacionalidades, paraguayos, hondureños, salvadoreños, que están viniendo ahora. Nosotros eso ya lo vivimos, ya esa experiencia ya la vimos. Veíamos como vente con la bolsa, famosa bolsa sí, y la bolsa es relativa porque el policía en su momento, él ve si te cree o no con esa bolsa, con esa carta de invitación, con todo eso. Eso lo ve el policía, lo juzga. Nadie te puede garantizar. Si tú eres una persona pobre, nadie te puede garantizar la entrada a España. Cuando tienes la mejor forma de venir asegurado a España, que eso también lo pueden hacer los países que no necesitan visado, es igual sacarse una visa. Tú puedes sacarte una visa por estudios, por otros motivos. Puedes también tramitar una visa y venir con cierta seguridad. Realmente para nosotros es importante cuando nos dejan estos testimonios, estas experiencias, porque sabemos que es un doble dolor. Muchas personas han sido, una vez que pisan territorio español, deportadas automáticamente, o sea, no digamos deportadas, pero retornadas en el mismo, a espera de un siguiente vuelo que los conduzca a su país de origen. ¿Cuál es la tragedia? De que se han deshecho de material, de cosas personales, apenas han tenido una casa, lo han hipotecado, lo han vendido con la esperanza de esas falsas promesas que se están realizando. Es de allí que acogemos estas quejas y las hacemos visibles y que hacemos que la persona tome conciencia que nadie puede asegurar que libremente y que va a entrar. Yo seré enfático, Marta, en este sentido. Nosotros no tenemos por qué denunciar esto. Esto es cuestión de la fiscalía, de las autoridades. Nosotros no tenemos por qué denunciar, porque esto es una cuestión de estafa. Entonces, no podemos estar en un dime y direte en las redes sociales de cosas que debe actuar la autoridad competente. Sí, exactamente. Sí, a la vez a dar a conocer. Al igual que esto también nos abre la curiosidad de muchos que nos preguntan a través de redes sociales el visado. Hablo de ello porque en redes sociales se está manejando de que próximamente países, específicamente de Sudamérica, Ecuador va a tener la posibilidad de entrar. Entonces, la existencia de estos centros de internamientos para inmigrantes eso es lo que se agranda con este llamado masivo de la desinformación de la gente y que luego de los 90 días se encuentre en este estado. Le digo una cosa, en el caso de Ecuador no importa la desinformación. ¿Por qué? Porque eso es, allá pescarán en el país a río revuelto, pero cuando va a entrar aquí, cuando va a salir el policía, le va a decir visado. Hasta el día que las autoridades españolas no informen, y ya saldrán los medios de comunicación, no informen ciertamente a las autoridades oficialmente, que sea oficial. Que se ha eliminado el visado, del aeropuerto no te van a dejar salir. Y aquí el policía, si te ve, pasaporte ecuatoriano, no tiene visado, no te va a dejar entrar. Porque en Ecuador existe la obligación del visado. O sea, eso ya pueden decir lo que quieran, crear las leyendas urbanas. Lo que sí tengo que decir, a mí no me gusta estar en dimes y diretes ni con personas ni con Estado, pero lo que sí, el Estado ecuatoriano debe ser responsable en el sentido de que tiene ofreciendo, siempre creando noticias de que ya se va a quitar el visado, cuando el visado no es una cosa para que tú vengas de inmigrante.
el visado es una cuestión para que tú vengas de turista o a hacer negocios. Los 90 días. Primero tenemos que tener claro ese concepto. Segundo, el tema de por qué Ecuador, Perú y Colombia, que están en el mismo Tratado de Libre Comercio, firmado casi en las mismas épocas, si entran los peruanos sin visado y entran los colombianos sin visado. O sea, ya no hay la necesidad, ya no hay la necesidad obligatoria, no es que entran sin visado, no hay una necesidad obligatoria de tenerlo. Es porque uno de los requisitos que se le pedía al Ecuador es que se ponga al día en el tema del visado electrónico, un pequeño chip que ya lo están implementando, lo vi en las noticias del Universo, lo están implementando. Entonces, ese es uno de los requisitos que la Unión Europea le pone para el control telemático de la migración a los estados que quieren entrar sin visado. Una cosa es el visado, otra cosa es el pasaporte. Entonces, cuando Ecuador se ponga al día y le diga a la Unión Europea, nos hemos puesto al día en todos los requisitos, no sé si habrá otro más, nos hemos puesto al día en todos los requisitos que ustedes nos han impuesto y viceversa, entonces en ese momento la Unión Europea dice, vale, en este momento ya pueden comenzar a entrar al área de Schengen, no a España, sino al Schengen, ya pueden comenzar a entrar sin visado, pero sí con unos requerimientos. O sea, no es que tú ya con tu pasaporte libremente y entres, sino que necesitas bolsa, necesitas... O sea, ellos, el criterio legal es que ellos te dicen, si tú vas a venir de turista es porque tú tienes dinero en tu país para venir a visitar el mío. Lo mismo que piensan los gringos, toda la vida los gringos ha sido lo mismo. Si tú puedes entrar al país de turista, pero tú tienes que demostrar que tienes los medios suficientes para entrar a España, pasear e irte. Y que no tienes ninguna necesidad de quedarte. Eso es lo que te piden básicamente las autoridades. Cuando te van a dar una visa, inclusive cuando te pillan en el aeropuerto. Entonces, ahí viene el tema de bolsa. Si alguien te está garantizando que tú puedes entrar al país con una bolsa falsa, eso también es fraude de ley. Tú tienes que saberlo si tú vas a comprar una bolsa y eso es un asunto tuyo. Pero tú tienes que saber que entrar al país con una bolsa de dinero falsa es fraude de ley. Que entrar al país con un hotel donde no vas a estar, también estás engañando a las autoridades. Tienes que ser consciente. La necesidad tiene cara de perro. Y muchas veces la gente se ve sometida a pasar un río, a pasar por los Minute Men en la frontera de Estados Unidos, a que le pegan un tiro, para poder, aquí los africanos para poder entrar a España, pasar en el barco. Y la necesidad tiene cara de perro y cada uno tiene que luchar por poder moverse. La movilidad humana debería ser un derecho universal, no un acto casi de terrorismo como estamos viendo hoy en día para algunos partidos. Pero la regla, como está hoy en día, es así. La bolsa de trabajo, la bolsa de dinero, la exención del visado sirve para que tú vengas de turista. Esos son los criterios legales. Otra cosa es cómo nosotros filosóficamente entendemos la movilidad humana. Bueno, Ivonne Ureña, Dimitri Befran, gracias por acompañarnos esta noche y poder hacer públicamente denuncia de los centros, de dar a conocer para quien no tenía esa información o a su vez dudaba de lo que hemos venido diciendo durante mucho tiempo, y es algo que es existente, como son los CIES, y que al día de hoy se están dando expulsiones en territorio español. Y aprovechamos a seguir sociabilizando este nuevo proyecto de Ley de Ciudadanía Global Universal, en el cual invitamos a todo tipo de personas a que se unan a nosotros. Y también una coletilla más, decirle para evitar todo este tipo de estafas en el país, si tienen alguna duda, primero que si van a un abogado y dudan de que tiene el título de abogado, pidan el título por favor, no es ninguna vergüenza, pidan el número del colegio de abogados, si dudan, no vayan porque los latinoamericanos a veces por cultura tenemos la costumbre de decirle abogado a cualquier persona que hace un trámite, no es abogado. Si tú eres tramitador, mira, dignamente, pero eres tramitador, no eres abogado, no puedes decir una cosa que no eres. Entonces, primero que se garanticen bien si la persona está inscrita en el colegio de abogados, si tiene el título, o si tiene el título en su país, si es homologado, porque si no tiene el título en su país y no está homologado, no sirve en España el título. También si estás en tu país y tienes dudas,
acude, aunque son un poco impermeables, son bastante impermeables las embajadas y los consulados de España, acude a los consulados y averigua de primera mano cuáles son los requisitos y cuáles son los criterios. Y ellos te dirán, si tú quieres venir y te arriesgas, ven, pero que no vengas engañado por un tercero que te está ofreciendo el oro y el moro. Y también que acudas a las páginas web de los consulados en tu país, en tu ciudad, cada consulado de España en las diferentes ciudades, en Ciudad de Panamá, en Guayaquil, en Cali, en la ciudad donde está, los consulados tienen una parte de la página web específica para los requisitos que se le pide a los ciudadanos de ese país para entrar al Estado español. También pueden consultarlo de primera mano. No es una cuestión de credibilidad o no de credibilidad. Ahí están las leyes, ahí están las cosas, no es una cosa que se inventa en las redes sociales, están los consulados, no se lo inventan en las redes sociales. Vayan y averigüen. Gástense un tiempo que es valioso y si no tienen, cojan un abogado colegiado con todas sus credenciales, lo contratan y que les haga el trámite. Bueno, queridos compañeros, personas que han podido dedicarnos unos minutos, esperamos que compartan este video y que realmente puedan a su vez avisar y dar a conocer esto que está sucediendo. Gracias a ustedes por participar esta noche. Gracias a ti. Y a las personas que nos han visto a través de Proponemos por la Inmigración, Proponemos TV.